Muchas gracias por los inmerecidos aplausos. No sé si alguno de nosotros ya nos conocemos, ojalá sea así. Yo le pido, cada vez que arrancamos una conferencia, le digo, no vayas a leer mi currículum porque ahí se me van a ir las 4 horas. Entonces lo dejamos así, nomás en cortito. Miren, es mucho lo que hay que hablar sobre Hassan. He preparado un PowerPoint que lo vamos a correr a la velocidad más violenta que nos permita correrlo, explicándolo, porque al fin y al cabo Hassan, que es el tema central de esta primera clase, tuvo su apogeo entre los años 90 y el año 2000, cuando todo el mundo necesitaba, quería y necesitaba implementar un sistema de control y aseguramiento de la calidad alimentaria desarrollado por la NASA, pues HACCP, porque el Food and Drugs Administration, que es la autoridad máxima de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos y Canadá, lo hizo compulsivo. O sea, al principio era, bueno, el que quiera puede entrar a implementarlo, pero a partir de los años 90, o sea, la última década del último siglo, 90 hasta el 2000, el Food and Drugs Administration volvió obligatorio el HACCP. Es muy probable que para algunos países que no son Perú, lo haya hecho obligatorio con un poquito de anterioridad y para otros con un poquito de posterioridad, pero para nosotros fue la década del 90 lo que marcó la obligatoriedad del HACCP. Pero los índices o los indicadores macroeconómicos de contaminación se han disparado en la última década, y esa ya es este siglo, o sea, del 2000 al 2010, los niveles de contaminación en nuestro planeta han llegado a tal lugar que nunca antes en la historia los habíamos tenido. Entonces, cuanto más contaminamos nuestro planeta, estamos contaminando principalmente medio ambiente. Entonces, ¿qué es? La tierra en la cual sembramos los alimentos, la tierra en la cual criamos nuestros animales, el mar del cual sacamos nuestros pescaditos para comer, o las lagunas, pozos o criaderos en los cuales nosotros hacemos cultivo de peces, tanto de agua dulce como de agua salada. Estamos contaminando el aire que respiramos todo, tanto los animales como nosotros. Entonces, cualquier cosa que se siembra en un suelo contaminado y que encima es regado con agua contaminada y que está rodeado por una atmósfera contaminada, indudablemente que va a dar un producto contaminado. No hay cómo evitar. Esos niveles se dispararon en los últimos 20 años, siendo la última década la más grave. Ahora, los países del hemisferio norte, los países desarrollados, los países ricos o con poder adquisitivo, a pesar de las crisis que están enfrentando, pues Estados Unidos no sale de la crisis, hace muchos intentos por salir de la crisis económica financiera que lo afecta, pero no sale. Es más, se contagió Europa. En Europa la situación está mucho más grave que en Estados Unidos porque es un conjunto de naciones, o sea, donde no es solamente un grupo de personas la que debe tomar la decisión para solucionar el problema, como es Estados Unidos, sino que es un grupo de personas. Los españoles piensan de una manera, Portugal piensa de otra manera, Italia piensa de otra manera, Grecia piensa de otra manera, y mientras ese desacuerdo va aumentando, no se toman las medidas necesarias para solucionar las crisis, pero igualito la contaminación sigue avanzando. Entonces, a medida que la contaminación de todos los medios en los países desarrollados, cuando digo todos los medios, refiero a suelo, atmósfera o aire, agua, mar, etc. En todos los medios la contaminación aumenta galopantemente. Ellos son conscientes, son totalmente conscientes de que por ser países industrializados, eso fue lo que les permitió convertirse en países desarrollados, o a lo mejor al revés, primero se desarrollaron, luego se industrializaron, que no creo, pero
la secuencia lógica va que primero se industrializaron, luego se desarrollaron, porque la industrialización es la que trae la bonanza económica, y la bonanza económica es la que mejora los niveles de vida en los países. Entonces, pero ellos, con ese nivel de industrialización, dicho en palabras sencillas, con la cantidad de fábricas que tienen esos señores, los niveles de contaminación en esos países son altísimos. Es decir, si nosotros dijéramos, oye, uno de los países, de los ríos más famosos por caudaloso, por largo, todo es el Amazonas en el Perú, una persona se cae de un remolcador o de una barcaza al río Amazonas, y si lo logran sacar no se va a morir, pero si un fulano se cae al río Mississippi en los Estados Unidos, ese fulano sale enfermo, aunque lo saquen inmediatamente. Los niveles de contaminación en los ríos americanos son altísimos. Lo conozco de cerca, con toda modestia. Yo soy graduado de Universidad Americana, he hecho un stage en Baton Rouge, conozco todos los estados del Golfo, entonces sé lo que significa eso, sé los niveles de contaminación a los cuales el ser humano ha llevado a los mares, pero los mares más transitados indudablemente son los mares más contaminados. ¿Quién lo contamina? La cantidad de buques que hoy tenemos. Ya no tenemos barquitos que cargan 5.000 toneladas, hoy tenemos barquitos que se llevan 15.000 contenedores de 20 toneladas cada uno. Entonces, cada vez que esos fulanos hacen una limpieza de sus bodegas, de sus barcos, de sus cubiertas, todo eso va al mar. Los niveles de contaminación del mar son realmente alarmantes. Sin embargo, ellos, y yendo al tema, no olvidemos que HACCP nació como un sistema de control y aseguramiento de la calidad alimentaria. Uno no puede aplicar el sistema de gestión de calidad HACCP a pantalones, a camisas o a computadoras. Es solo para alimentos, fue hecho para alimentos y continúa siendo para alimentos. Entonces esa gente, con todo su desarrollo, indudablemente alcanza a ver también sus niveles de contaminación y dice, cualquier cosa que sembremos aquí va a salir contaminado, y nadie le quiere dar a su mujer y a sus hijos alimentos contaminados. Cualquier cosa que ellos cultiven allá, saben que el nivel de contaminación de esos productos es significativamente mucho más alto que cualquier producto que sea crecido, sembrado, cultivado, criado en países como el nuestro. Entonces voltean sus ojos hacia nosotros, nos miran como la despensa del futuro. Ya, de acá de lo que nosotros hacemos ya no podemos comer, así que tenemos que mirar de dónde vamos a sacar la comida para el futuro. E indudablemente quiero aprovecharme para hacer un motivo de reflexión en este momento, sobre todo para todos ustedes que son jóvenes. Ellos piensan o ellos nos miran como la despensa del mundo para el futuro. Países donde todavía somos capaces de producir alimentos con ninguna contaminación o con muy baja contaminación. Entonces, mirándonos así, indudablemente que ellos no quieren que nosotros nos industrialicemos. Escuchen bien lo que estoy hablando. Porque ellos piensan, si esos países, que son nuestros principales abastecedores de alimentos hoy en día, se industrializan y se llenan de fábricas, los niveles de contaminación van a subir igual como han subido en los países de ellos. Entonces va a llegar un momento que van a estar tan contaminados como nosotros y ya no va a haber a quién recurrir por alimentos sanos. Estoy seguro que se me está entendiendo. Entonces, indudablemente que esos países que tienen la capacidad de programar sus comportamientos como país para los próximos 50 años, tengan ustedes la certeza que países como Alemania, el Reino Unido, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Francia, no sé si España o Portugal e Italia, porque son los países con el índice cultural más bajo de la Unión Europea, no sé si ellos pudieran decir o tener un programa de aquí a 50 años, pero de que Estados Unidos lo tiene, de que Canadá lo tiene, con toda seguridad. Entonces esa gente no está mirando el 2013 y el 2015, no, estamos
2012, ellos están mirando el 2062. Y se preparan para eso, y preparan a sus juventudes para eso, y preparan las soluciones a los problemas que ellos saben que les va a ir viniendo. El crecimiento demográfico, el crecimiento de la contaminación, el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no me han mandado a asustarlos, les estoy diciendo la realidad que vamos a ver ahora. Entonces, a la hora que abra yo la carpeta que he preparado solamente para esto, se van a asustar porque no nos va a dar el tiempo para abrir todo el material que yo quisiera abrir. Entonces, resumiendo esto, ellos, los países desarrollados, nos miran hoy como despensa, entonces tratan también de protegerse y decir, bueno, esos países son medios atrasadones, ¿no? Por no decir atrasado. Cuando yo digo calidad en Canadá, en Perú, ¿entienden el término calidad exactamente como lo entiendo yo? No me contesten, yo estoy soltando una pregunta para que se la conteste cada uno de ustedes en su mente. Cuando en el Reino Unido, utilizando información de British Standard Institute, el BSI, que es el papá de la calidad en el mundo, por antigüedad, cuando ellos hablan de calidad, dicen, en el Perú no se entenderán. Vengamos más cerca, ASQ, ASQ es American Society for Quality, que es la que rige la calidad en todos los continentes americanos, norte, centro y sur. Ellos también se preguntarán, cuando nosotros hablamos de calidad, los peruanos nos entenderán. Entonces, indudablemente, que hay una gran diferencia, marcada sobre todo por la diferencia idiomática. Ellos investigan científica y tecnológicamente y descubren e inventan cosas. Ellos están tranquilamente en calidad, están facilito, yo diría 20, 25 años delante de nosotros. Y si alguno no lo cree hoy día, se le voy a quitar la incredulidad con el material que vamos a abrir. Entonces, estamos en una situación precaria con respecto al conocimiento que los países desarrollados tienen con respecto a calidad. La respuesta categórica y sin lugar a dudas es sí, estamos en una condición precaria. ¿Qué cosa agrava eso? El language divide, la división idiomática, de que ellos descubren todo y lo ponen en inglés. Grandes descubrimientos, están en inglés, disponibles en la web. Pero, ¿cuántos leemos y entendemos inglés acá? No me contesten tampoco, porque la única manera de podernos mantener al mismo nivel de conocimiento, al mismo nivel tecnológico, al mismo nivel científico que tienen ellos, sería que nosotros pudiéramos estudiar en los mismos libros que ellos estudian, que estuviéramos enterados de los últimos avances científicos y tecnológicos que ellos están poniendo a disposición de todo el mundo. Y eso no ocurre. No ocurre ni en las mejores universidades del Perú. Entonces, hecha esta aclaración previa, vamos a mirar, vamos a empezar por hacer en el PowerPoint que he preparado sobre HACCP, vamos a correrlo, vamos a tratar de correrlo, creo que tiene 22 o 23 diapositivas, vamos a tratar de correrlo una media hora, máximo 3/4 de hora, para que nos quede el resto del tiempo para ver dónde encaja HACCP en todo el contexto de la calidad alimentaria del mundo. Hoy, antes de irnos, vamos a tener en nuestra mente por lo menos el conocimiento de por qué HACCP, por qué ISO 22000, por qué Códex Alimentario, por qué ISO propiamente dicho. Entonces, es indispensable de que antes de terminar, o por lo menos al término de esta clase, nosotros estemos en condiciones de poder ubicar qué papel juega el HACCP. El HACCP fue importantísimo hace 20 años. Ha mantenido su importancia hasta hace más o menos unos 15 años. Hace 15 años, indudablemente el Códex Alimentario sigue siendo el Código de los Alimentos, que es de la FAO, es de Naciones Unidas. Sigue siendo la fuente principal de estándares de calidad y de especificaciones técnicas de los alimentos más conocidos en el mundo.
Hoy lo vamos a abrir también, vamos a abrir el Códex Alimentario para que vean cómo se puede lograr sin ningún costo todas las especificaciones técnicas de los alimentos. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que ya HACCP no es importante. No, sí es importante. Solo que ahora HACCP es una parte del ISO 22000. El ISO 22000 ha absorbido a HACCP. Y hoy, para que nosotros, como países productores de alimentos y exportadores de alimentos, que van a países a los cuales los tenemos que vender porque nos pagan más. O sea, para nosotros es compulsivo, es obligatorio que vendamos en esos países, porque en esos países es donde logramos los mejores precios para nuestros productos alimentarios. Pero, señores, nos exigen una serie de certificaciones. Y esas certificaciones son variadas, van aumentando y algunas se vuelven obligatorias. ISO 22000 y su variante FSC 22000 con el PAS 220 para Europa es obligatorio para los que exportamos a Europa. La compañía donde yo trabajo exporta a Europa, exporta a Estados Unidos y Canadá. Entonces, quiero que sepan, no vengo a compartir con ustedes nada que me he aprendido en un libro, vengo a compartir con ustedes algo que vengo haciendo hace 35 años de mi vida y lo sigo haciendo. Así que, antes de empezar con la presentación de inicio, les pido por favor, pregunten lo que quieran preguntar, sí, en relación con eso, ¿no? Con el tema que estamos tratando. Pero pregunten lo que quieran, así, lo que se les ocurra, pregúntenlo. Voy a absolver toda la cantidad de preguntas que quieran ustedes. He venido preparado para eso indudablemente y me daría mucho gusto que esta clase no sea un monólogo de este viejito, sino que haya una interacción entre la juventud que está de aquí para allá y el cerro de experiencia que está de aquí para acá. Entonces vamos a sacar el jugo de nuestro tiempo. Eso que acaban de ver ahí, o que están viendo ahí, es todo el material que tiene que ver con HACCP. Si quisiéramos verlo todo, créanme, tranquilamente, nos pasamos una semana. Pero nomás tengo 4 horas. Así que voy a tratar de ponerme inteligente, lo cual es bien difícil para mí, a fin de que utilicemos eficientemente nuestro tiempito. Estos son denominaciones alternas que tiene el sistema HACCP. HACCP es el más conocido, es con el que nació. También le llaman APP, APPCC. No tiene nada que ver con el partido de Acuña, por si acaso. Es análisis de peligros y puntos de control crítico. También le llaman ARCPC, análisis de riesgos y control de puntos críticos. Y también se le llama ARPCC, análisis de riesgos y puntos de control críticos. Muy bien. Un poco para centrarnos, fíjense que algunos utilizan peligros y otros utilizan riesgos. Peligros y riesgos. Entonces vamos a darle una miradita a la diferenciación que existe entre ambos términos en inglés, solo que yo ya lo he traducido para ustedes. Dice, con el empleo de material técnico escrito en idioma inglés, con mucha frecuencia se presentan casos de vocablos que al ser traducidos al castellano generan ambigüedad sobre su significado. Uno de esos casos son los vocablos HACCP y RISC. Los dos vocablos pertenecen al glosario oficial del ISO, del OSHAS. En el glosario oficial de OSHAS están los dos. Y cuando los traducimos al castellano, los dos nos dan para los dos nos dan esta traducción: peligro, riesgo, amenaza, albur.
Entonces dice, para los lectores de habla hispana que utilizan dicho original de la norma, surge una situación de ambigüedad sobre su significación. En las traducciones comunes que se obtienen en la web o en diccionarios bilingües, ambos vocablos aparecen con igual significado. Los dos dicen peligro, riesgo, amenaza al mundo. Vamos a aclarar esos conceptos. Esta es la consulta en inglés, lo que ven en celestito está en inglés y lo que ven en rojito está en cristiano. Entonces, arriba dice, what's the difference between hazard and risk? ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Entonces dice, en azulito, lo voy a leer acá, ya lo tengo traducido, un peligro es una situación existente, la cual estaría a punto de causar daño. Por ejemplo, la presencia de hielo sobre la vereda es un peligro. He tomado el mismo ejemplo que da ISO. No lo he querido cambiar. Mira, acá nunca hemos visto hielo sobre la vereda, no, jamás. Acá no nieva. Pero he tomado el mismo ejemplo de ISO, porque a alguno de ustedes se le puede ocurrir decir, él dice que esto es oficial ISO, a ver, entremos a definiciones oficiales ISO, se lo va a encontrar igualita. Yo lo único que he hecho es copiarla. Entonces, es un peligro es una situación existente que estaría a punto de causar daño. En cambio, un riesgo es una situación potencial que todavía no existe, pero que teóricamente podría existir, y si existiera, se convertiría inmediatamente en peligro. Entonces un riesgo es potencial, está ahí. Si las condiciones nosotros las controlamos, no se va a volver peligro. Pero si nosotros nos descuidamos, ese riesgo se va a volver peligro. Y cuando se vuelve peligro, como la misma palabra lo indica, en castellano castizo, se vuelve peligroso. Dejó de ser un riesgo para convertirse en un peligro. ¿Correcto? Hecha esa aclaración, volvemos al PowerPoint. Allí abajo, este material se lo voy a dar, lo voy a sacar directamente a mi escritorio para podérselo pasar a usted. Allí abajo están las definiciones oficiales de ISO 18000, que no tiene nada que ver ahorita, pero cómo define la norma oficial ISO, peligro y riesgo. Ahí para algo les va a servir con toda seguridad. Pero vamos de una vez a guardar esta acá, en el escritorio. Entonces que al final lo único que hago es pasárselo. Y aquí lo cerramos, ya cumplió su función esto, y volvemos al PowerPoint. Entonces, fíjese que ahí hay 4 denominaciones o definiciones diferentes para lo mismo. Eso es lo trágico. Estamos hablando de hazard, que es la misma cosa y tiene 4 nombres diferentes, ¿no? Entonces, yo no he cambiado absolutamente nada ahí y vamos de frente acá. Breve historia del hazard. Nosotros, hecha la aclaración de la diferencia que existe entre riesgo y peligro, vamos a utilizar para toda la presentación de hazard la palabra riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es antes que el peligro y el hazard es un sistema totalmente preventivo, es anticipativo, preventivo, proactivo. Esas 3 palabras son sinónimos por si acaso. Preventivo, previene para que no pase. Proactivo, me adelanto a la ocurrencia. Anticipativo, me anticipo antes de que ocurra. Entonces esos 3 términos son exactamente equivalentes. Entonces, vamos a leer un poquito de historia. El origen del sistema hazard, análisis de riesgos. Todo el PowerPoint lo he puesto con riesgos. Primero porque así fue originalmente. Dice, el origen del sistema hazard, análisis de riesgos y puntos críticos de control, se sitúa en el año 1959. La compañía norteamericana Pillsbury Company, junto con la NASA, idearon un sistema para garantizar al 100% que los alimentos que llevaban los astronautas de la misión Apolo no les originarían ninguna intoxicación durante las misiones espaciales. El hazard empezó a aplicarse en algunas industrias alimentarias de los Estados Unidos en la década de los 70. Se generalizó su aplicación en los 80, en que el Food and Drugs Administration, que es la autoridad máxima en medicinas y alimentos de los Estados Unidos, dijo hazard obligatorio.
en el Perú devino obligatorio a partir de 1991 por requerimiento del Food and Drugs Administration, que hizo obligatoria su implementación. Dijo, miren, para todos los países del mundo que producen alimentos que van a ser comidos, consumidos por ciudadanos norteamericanos dentro de los Estados Unidos, es obligatorio el HACCP. Pero resulta que en ese momento todavía el HACCP, visto retrospectivamente, les comento, no vayan a pensar que por falta de humildad o por boconería, pero el primer HACCP que se implementó en La Libertad lo implementó este Pechito, una planta de Salaverry, el grupo Rocío. La planta de Rocío de Salaverry fue la primera que tuvo HACCP el año 1991. Yo era gerente de esa planta en ese momento todavía. Entonces, esta realidad hizo que en ese momento el HACCP se convirtiera en la vedette. Aprender HACCP en el Perú era todo un tango. Nosotros no teníamos que ir a la agraria. Yo soy ingeniero industrial, que he trabajado toda mi vida en alimentos, es otra cosa. Esa es la razón por la que estoy parado frente a ustedes. Desde mi primer trabajo ha sido alimentos, hasta el día de hoy alimentos. Entonces, pero yo soy industrial, no soy ni agroalimentario ni nutricionista. Entonces, en ese momento nosotros teníamos que ir a la agraria a aprender HACCP. Y les comento, ha pasado cuánto tiempo, ¿no? Que los de la agraria tampoco se la sabían muy bien. Entonces tuvimos que traer un poco de brasileños. Los brasileños sí nos llevaban por ahí como unos 5 o 6 años de ventaja con HACCP. Y trajimos instructores brasileños que son los que realmente formaron, inclusive a los docentes de la agraria de HACCP, ¿no? A ellos los formaron ese equipo de brasileños que vinieron a Perú en el año 1991, 92, hasta el 93 había brasileños aquí. ¿Qué es HACCP? El HACCP consiste en una aproximación sistémica para la prevención de los riesgos microbiológicos, biológicos, químicos y físicos que están asociados a la producción, fíjense, producción, y pongo mucho énfasis en esto, producción, manufactura, distribución, venta y consumo de alimentos. ¿Por qué digo que pongo énfasis? Porque durante mucho tiempo, hasta ahorita, hay gente que no logra colocarse en su mente que la cadena de abastecimiento es, en este momento, el único método o el único sistema o el único modelo de gerencia que nos permite tener éxito como gerentes en cualquiera de los niveles que estemos en cualquier compañía. Es la cadena de abastecimiento, y la cadena de abastecimiento está conformada por 8 entes. El primero es el productor, que es el que siembra. El segundo es el procesador, que es el que hace la manufactura. Es por eso que yo pongo asociados a la producción, manufactura, que es el procesador. La cadena de abastecimiento tradicional está formada por productor, el que siembra, procesador, el que mete al frasco, a la lata o congela, exportador, el que lo envía a otro país, importador, el que lo recibe en el otro país, mayorista, el que negocia solamente por contenedores. Cada contenedor son 20.000 kilos, son 20 toneladas. Distribuidor, que es el siguiente, el que abre los contenedores y puede vender cantidades menores de 20 toneladas, 5 toneladas, 4 toneladas, etc., pero siempre por tonelada. Luego sigue el minorista. El minorista es el que ya ofrece frasquito por frasquito, latita por latita. Principalmente la cadena de minoristas está formada por todas las cadenas de supermercados del mundo. Ahora vamos a ver la gran importancia que tienen ellos. GFSI, lo vamos a conocer hoy día. Está formado por las cadenas de supermercados más grandes del mundo. Así, las cadenas de supermercados más grandes del mundo. Para que tengan una idea, no figura WOM ahí, ni Metro. Es una cadenita tan chiquita que ni siquiera está en el ranking. Estamos hablando de cadenas de supermercados tipo Walmart, con 25.000 supermercados en Estados Unidos, 15.000 en Canadá y no sé cuántos más en Europa. Estamos hablando de Carrefour en Europa, es como Walmart en los Estados Unidos. Entonces, de ese nivel estamos hablando. Y esa
ese ámbito, ese entorno en el cual nosotros vamos a mirar hoy día el HACCP. ¿Qué pito toca en esa canchaza tan grande? Para que ustedes puedan por lo menos posicionar mentalmente cuál es la importancia del HACCP. Ha pasado el tiempo y el HACCP no ha pasado de moda. ¿Ha perdido alcance? Sí. ¿Ha perdido importancia? Sí. Hoy, ¿una certificación HACCP es obligatoria? No. ¿Por qué? Porque la obligatoria es del ISO, pero el ISO contiene al HACCP. Un ISO 22000 sin HACCP no es ISO. Esa es la parte que vamos a dedicarle mayor tiempo hoy, porque es necesario que usted conozca el contexto mundial de dónde está ubicada esta herramienta. A pesar de que más adelante nos vamos a volver a ver para hablar de 22000, pero hablaremos ya de 22000 específicamente. ¿Ok? Dice, parte de una etapa, antes de terminar, en la cadena de abastecimiento son los 8 entes. Decíamos, productor, el que siembra; procesador, el que congela, mete a frasco, a lata, etc. Exportador, el que envía a otro país; importador, el que recibe en el otro país; mayorista, el que vende por contenedores; distribuidor, el que abre contenedores y vende cantidades menores de 20 toneladas; el minorista, que son las cadenas de supermercado, que ya me venden latita por latita, frasquito por frasquito; y el último, que es el más importante de la cadena, es el consumidor, que es el que compra. Es el más importante de la cadena. Una cadena de abastecimiento que no tiene compradores no existe, quiebra, no están comprando el producto. Si no están comprando el producto, todas las otras empresas que están antes de él, simple y llanamente no tienen razón de ser. Estamos haciendo un producto que nadie lo compra, muertos todos los que están en la cadena. Entonces, siendo el productor el primero, es por eso que arriba he puesto producción. Manufactura es el segundo, es el procesador, y los demás son el resto de la cadena. El segundo más importante en la cadena de abastecimiento es el minorista, por si acaso. El segundo más importante en la cadena de abastecimiento es el minorista. Eso cambió hace 15 o 18 años. Antes, ¿quién era el más importante en la cadena de abastecimiento? El fabricante del alimento. Hoy, depende de los otros. Depende de los otros. ¿Quién pone el precio? El importador. ¿Dónde está? En el otro país. ¿Quién dice cómo quiere que los fondos de alcachofa vayan? ¿Con qué pH? ¿Con qué nivel de sal? Etcétera, etcétera. El consumidor. Sí, pero el consumidor está en Europa, compadre. Que nosotros de acá de la planta que tenemos en Chaymochi vamos a enviar la gente de calidad, la gente de desarrollo de producto a Europa para que le vayan preguntando a cada una de las amas de casa o de los gringos: oye, ¿cómo quieres que te haga los fondos de alcachofa? Eso es una tontería, eso no ocurre. ¿Quién sí sabe cómo los quiere? El minorista, porque el minorista le ve la cara al que se los va a comer. Él es el que tiene que recibir reclamos cada vez que ese consumidor siente de que no ha quedado satisfecho en sus expectativas. Él esperaba recibir un producto de alta calidad y resulta que le han dado un producto mediocre. Entonces, ¿quién va a reclamar? Le va a reclamar al minorista, al administrador del mercado, del supermercado donde compró el producto. Indudablemente que cuando el producto sí les gusta, quiere decir que satisfizo sus expectativas, no va al supermercado a felicitar al administrador, les juro que no va. Eso se llama el silencio de la calidad. Cuando no hay reclamo, es que todo está bien. Cuando se rompe el silencio, es que la calidad está grave. El silencio de la calidad, no olviden, es una expresión muy del momento. Cuando el consumidor no reclama, quiere decir que todo está bien. Cuando el consumidor abre la boca para reclamar, quiere decir que todo está mal. Entonces, tengamos presente eso. El HACCP parte de una etapa de identificación de riesgos. Fíjense que ahí he puesto o peligros, indudablemente, porque acabamos de leer en la otra página que el riesgo, si no lo manejamos adecuadamente, se vuelve peligro. Entonces, el HACCP parte de una etapa de identificación de los riesgos y peligros potenciales de un determinado producto alimentario, poniendo especial énfasis en las medidas preventivas. No olvidemos que el HACCP es preventivo, previene, es proactivo, se adelanta al hecho, es anticipativo, se anticipa a las consecuencias, es
elimina causas para que no hayan efectos. Elimina causas para que no hayan efectos. Beneficios del sistema. Proporciona una evidencia documentada acerca de la calidad de los procesos y procedimientos en relación con la inocuidad de los alimentos. Procesos y procedimientos. No olvidemos que por pensamiento sistémico toda organización debe ser entendida como un sistema. Punto 1. Punto 2. Todos los sistemas que existen en el mundo funcionan a base de procesos. Punto 3. Todos los procesos están compuestos de procedimientos. Eso colócanselo en la mente porque se van a tropezar con eso a lo largo de toda su vida. Y ustedes tienen la vida por delante, así que se van a dar un montón de tropezones. Eso obligatoriamente, entiendan. Pensamiento sistémico implica entender que toda organización, toda compañía, toda empresa, todo negocio es un sistema. Qué pena que no enseño pensamiento sistémico, pero es así. Todas las herramientas de gestión contemporánea, empezando por gestión de operaciones basada en el OMBOK, gestión de proyectos basado en el PMI, todo ISO, todos los ISOs están basados en pensamiento sistémico. Todos los ISOs. Y cuando ustedes se encuentran por su propia cuenta, que es tan lindo descubrir por propia cuenta, ¿no? Y dicen, ya entendí cuál es la filosofía ISO. La filosofía es, a ver, ¿para qué existe ISO? Para asegurar la calidad de los procesos, no de los productos. ISO no certifica productos. Por amor de Dios, entiendan eso. ISO no certifica productos. ISO certifica procesos. Y como los procesos están compuestos de procedimientos, indudablemente ISO certifica procesos y procedimientos. Y está basado en el principio de que si la persona que realiza el procedimiento es técnica o profesionalmente capaz, entonces el procedimiento que está realizando esta persona que es capaz, inteligente, está recubierto de calidad técnica o de calidad profesional. Entonces un procedimiento hecho con calidad técnica o profesional da como resultado un proceso hecho o realizado con calidad técnica o profesional. Ese proceso origina un producto y ese producto recibe la calidad de quien está realizando el procedimiento y el proceso. Volteémoslo para que vean qué horrible. Una persona mediocre, profesionalmente mediocre o técnicamente mediocre, está realizando un procedimiento dentro de un establecimiento fabril alimentario y él es mediocre. El procedimiento que él está realizando va a ser mediocre necesariamente. Y eso es axiomático. No se necesita ser muy inteligente para entenderlo. Se basa en un principio que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo calidad, todo lo que yo transfiero va a ser mediocridad. Yo estoy seguro que me están entendiendo. Solo si yo tengo calidad profesional o calidad técnica o una mezcla hermosa de calidad técnica y profesional basada en experiencia, entonces los procedimientos que yo realizo están revestidos de calidad. Ese procedimiento de calidad forma parte de un proceso, entonces lo vuelve al proceso como un proceso de calidad. Pero este proceso está generando un producto, entonces ese producto recibe la calidad de quien realiza el procedimiento y el proceso. Entonces tenemos un producto de calidad. El producto de calidad es el único que satisface a el consumidor. El consumidor cada día es más exigente, cada día más, sobre todo en los mercados a donde nosotros pretendemos colocar, vender nuestros productos. Estoy seguro que todos ustedes están aquí en este diplomado porque de una u otra manera han tenido, tienen o piensan tener algún vínculo con una actividad fabril alimentaria. Los que ya están inmersos en eso, estoy segurísimo que me están entendiendo mucho más que los que recién van a entrar a la cancha a jugarse el partido. Pero para cualquiera de los dos, las verdades que les estoy diciendo están basadas en lo más adelantado de la ciencia y tecnología alimentaria del mundo. Eso sí,
no tengan ni una duda de eso, les voy a presentar las fuentes originales ahora. Entonces, cuando uno está trabajando ISO, y recuerden, estoy hablando de ISO, porque el ISO 22000, que es el ISO alimentario, tiene en su corazón el HACCP, y esa es la razón de ser de esta clase. Entonces, entendamos que cuando uno se da cuenta de que el ISO, el ISO tiene el HACCP metido adentro, sí. Muy bien. ¿Y cómo efectúa su gestión de calidad el ISO 22000 en las plantas fabriles alimentarias? Definiendo un patrón para cada proceso y para cada procedimiento. Proceso A, recepción de materia prima, compuesto de 4 procedimientos. Número 1, control de calidad de entrada. 2, lavado. 3, desinfección. 4, pase a la siguiente etapa. 4 procedimientos. Con personal totalmente diferente. Pero si yo tengo definido bien mi proceso y tengo definido bien mis procedimientos y establezco estándares, ¿qué es un estándar? Es una medida de control, donde yo digo, la recepción debe ser así. Debe ser así. A ver. Estamos en la diapositiva 5 de 22. Vamos a dar una miradita.